Bueno, antes de olvidarme, les hago conocer que les subía al correo las notas parciales hasta ahora eh, actualizadas, digamos, ¿sí? Para que usted revise y si tiene algún reclamo, me lo haga por el Teams o el WhatsApp, no hay problema. Bueno, entonces, no sé si hay preguntas de la clase anterior para avanzar con la geometría molecular, con la hibridación. Si Sí, tienen profe, preguntas, por favor hágalo. Zaira, dígame. disculpe. Sucede que ayer estábamos viendo hibridación. Sí. El tema de momento bipolar, ese tema, yo pensaba que usted no se refería a que si hemos visto los dos temas, y como les respondimos que no, solamente dio el tema de hibridación, el tema de momento bipolar aún no lo ha dado. Entonces, no sé si hoy día nos puede dar ese tema, porque ese tema no, y yo estoy viendo el libro y ese tema está mucho más arriba, hibridación, entonces, para dar ese tema de ahí. No les di momento dipolar. No, profe, ni eso solamente pasó a hibridación y el momento bipolar no tampoco vimos. Bueno, porque el momento dipolar es un complemento, digamos, de lo que es la polaridad. Pero si me dice que no lo hemos visto, lo hacemos y yo le agradezco mucho. Entonces, a ver, vamos a ver rapidito lo que es el momento dipolar. No sé si tienen preguntas de la hibridación, que como ustedes ven, prácticamente todos estos temas son un complemento, ¿no? Es decir, si nosotros tratamos a una molécula, por más simple o por más compleja que sea, esta molécula, eh, de cada molécula podemos hablar de todos estos temas, incluido la polaridad que tiene que ver con el momento dipolar, ¿sí? Entonces, yo les hablaba de la polaridad eh, cuando las moléculas pueden ser polares o apolares. No sé si esto ya está claro, cuando una molécula es polar y cuando es apolar. Hagamos un repaso, por favor, antes de ver el momento dipolar, que está aquí. Entonces, ¿recuerdan cuando decíamos que la molécula es apolar? Cuando no tiene mismo enlace y no posee pares libres en el elemento central. Cuando qué, perdón, no lo escuché bien. Disculpe. Cuando poseen los mismos enlaces, apolar cuando poseen los mismos enlaces y no poseen pares libres en el elemento central. Sí, ahí estamos hablando de molécula apolar. Y entonces, ¿cuándo hablamos de una molécula polar? Cuando tiene diferentes enlaces o diferentes distancias interatómica y poseen pares libres en la molécula, en el elemento central. Ujú. Entonces, mire, esa sería la premisa para indicar que una molécula tiene o no polaridad. Entonces, yo les hablaba algún momento de que luego vamos a ver esta cuestión del momento dipolar. Y como usted ve, Chang nos da el ejemplo del fluoruro de hidrógeno por el hecho de que el flúor es el elemento más electronegativo. Y cuando hablamos de la electronegatividad, que también es un complemento para ver qué tipos de moléculas tenemos, también esta electronegatividad está relacionada con la polaridad e igual la afinidad electrónica, que se acuerda que también vimos dentro de las propiedades periódicas. Entonces, la afinidad electrónica, siendo una energía involucrada en el proceso, decíamos, para aceptar un electrón, está también relacionada con la electronegatividad. Y ya dijimos que
tanto afinidad electrónica como electronegatividad están relacionados, ¿sí? Aunque no es lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora también tenemos esta cuestión del momento dipolar. Y antes de revisar esta partecita, vamos a ver qué nos dice Chan acerca del momento dipolar. Nos dice que es el producto de la carga Q por la distancia R entre las cargas. Hablando de las cargas ¿de quién? De los átomos involucrados en un compuesto. Entonces aquí un compuesto muy simple, como les decía, es el fluoruro de hidrógeno, ¿sí? Que tiene, como ya sabemos, es un enlace polar y que, bueno, aquí mal hace Chan en relacionar con los enlaces, porque ya vimos que no necesariamente dependerá del enlace, si es polar o apolar, para decir que las moléculas son polares o apolares. Entonces, en este momento aquí tenemos, cierto, es un enlace polar, pero vamos a ver si tiene o no polaridad. Y claro que lo tiene. ¿Por qué? Porque es solamente, como al ser una molécula simple, con solo un enlace, la polaridad viene dada por el enlace. Pero ya vamos a ver que esto no necesariamente sucede cuando hablamos de moléculas que tienen ya otro átomo y por lo tanto otro enlace. Entonces ahí es cuando viene esta propiedad de las moléculas que es el momento dipolar. Entonces, asimismo, el momento dipolar, si bien es cierto, está definido desde una ecuación, y a su vez, ahí también tengo que decirles que el momento dipolar, usted lo puede calcular, así como también lo puede determinar experimentalmente. Y el éxito que han tenido los investigadores en cuanto a este tema es que no necesariamente coinciden. Y esa diferencia de coincidencias, podríamos decir, de la polaridad teórica y experimental, ha hecho que se pueda determinar el porcentaje de carácter iónico. Pero lamentablemente eso no vamos a ver aquí. Simplemente vamos a ver que en base a la definición de los momentos dipolares, podemos identificar si una molécula es o no polar. Entonces, experimentalmente vamos a ver qué sucede cuando hablamos de momento dipolar. Y sucede esto, ¿no? Cuando una molécula es polar, como en este caso, en la solución se comportan de esta manera, suponiendo que este es el fluoruro de hidrógeno, ¿sí? O puede ser el agua también. Entonces, Profe, sí, dígame. disculpe que le interrumpa, pero estaba un poco lento en internet, pero me di cuenta que no está compartiendo pantalla. Entonces yo estaba viendo en mi libro. Oh, mentira. Sí, no, no sé, es A ver, que... Sí, espérenme sí un está ratito. compartiendo pantalla. No, pero sí se ve. Ah, entonces solo yo no puedo ver. Creo que era Sí, porque mi sí. internet estaba un poco lento. Bueno, yo le agradezco, David. Así ocurre, pero ya ahí sí ya no podemos hacer nada. Sí, Pero sí, sí. sí, pero si hubiera sido el mío, igual, yo le agradezco. Ya Porque sí, a profe, veces, disculpe. sí, a veces Porque suele ocurrir eso. Qué pena, pero bueno, qué bueno que usted siga con su libro. Entonces ahí tenemos en la figura 10.3, en donde tenemos aquí en el lado izquierdo una solución, digamos, polar con unas moléculas polares en donde se encuentra sin campo eléctrico y por lo tanto están ¿qué podríamos decir? Desordenadas. Pero en cambio en el gráfico B tenemos que estas moléculas al estar junto o digamos, con un campo eléctrico presente, es un poco como que se ordenan. Y usted ve que en el lado positivo se han alineado las cargas negativas
y en el lado negativo están alineadas las cargas positivas, también comprendiendo que a su vez las moléculas se alinean en esa función, es decir, positivo con negativo, y así se van, si usted quiere, ordenando. Entonces, eso es lo que sucede cuando las moléculas son polares. Entonces, el momento dipolar experimentalmente se puede medir dependiendo de la polaridad de las moléculas. Entonces, ahí viene también este criterio de hasta qué punto los compuestos son polares, pero también llegan a ser iónicos. ¿Y cuando una molécula o digamos un compuesto es iónico y ya dejaría de ser molécula? ¿Recuerda la variación de electronegatividad? Cuando dijimos que son compuestos iónicos, de acuerdo a la variación de electronegatividad. ¿Se acuerda? Y esto es parte también de este tema de enlace químico, ¿no? Y eso yo sí les di cuando hablábamos. Profe, disculpe si está hablando, no se les escucha. Ahí me escucha, por favor. Sí, profe. ¿En este momento me escuchó o ya me Sí. escuchaba? No, Bueno, ya te... ahí ya me escucha. Parece ser que le muevo a este dispositivo. Ya voy a tener más cuidado. Bueno, entonces, no sé desde cuándo no me escuchaban. Por favor, Zaira, me indica. Se quedó en un tema que habíamos visto antes. Sí escucharon. ¿Sí Sí, escucharon la explicación de estos gráficos? sí, profe, sí, escuchamos. Bueno, entonces yo les decía que esto es lo que sucede a nivel experimental, dependiendo de los tipos de moléculas, ¿no? Mientras más polares, y esto sucede en los compuestos iónicos, este alineamiento, si cabe el término, u ordenamiento, ha de ser mayor. Entonces, el momento dipolar ha de ser mayor. Mientras menos polares, este momento dipolar tenderá a cero, como es el caso de las moléculas diatómicas, decíamos, y otras moléculas más complejas, que por ejemplo el dióxido de carbono, y luego podríamos estar hablando, que usted sabe ya, los oxoácidos, podríamos decir del ácido ortocarbónico, del ácido ortobórico, que son compuestos o sustancias apolares, ¿sí? Eso con respecto a la polaridad. Entonces ahí este otro criterio podríamos decir que las moléculas son apolares cuando su momento dipolar es igual a cero. Y son polares cuando son diferentes de cero. Pero ¿hasta qué punto llega esto del criterio de moléculas polares? Y ahí yo les decía, y eso tiene que observar, que cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7, ya dejan de ser moléculas y pasan a ser compuestos iónicos. Y eso va a depender justamente de la polaridad, ¿sí? No sé si está claro. Ahora mire, aquí también tenemos, nos indica que el momento dipolar tiene sus unidades, así como
toda propiedad en la química, aquí tenemos las unidades. Primero, el momento dipolar está representado por este signo, que es una letra griega. Nuevamente regresamos a las letras griegas, que es nu, mu, y representa el momento dipolar. Pero a su vez también tiene sus unidades en donde nos dicen que un debye, que es igual a 3,336 por 10 a la menos 30 coulombios metro. Entonces, así es como se miden las polaridades o los momentos dipolares experimentalmente. Aquí tenemos una confirmación de lo que siempre hemos dicho. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Cuando hablan de moléculas diatómicas, ¿no quiere decir que son dos del mismo elemento? Sí, aquí está. Aquí están, por ejemplo, moléculas diatómicas. Entonces, dice que contienen átomos del mismo elemento, ¿sí? Ahora, también se Y arriba puede... dice que también tienen diferentes. Sí, eso le iba a decir, que también se habla de moléculas diatómicas en este caso. ¿Por qué? Porque asimismo se trata de dos átomos. No así en el caso del dióxido, que vendría a ser triatómico, ¿no? Porque son 2 y 1, 3. Entonces ahí hay un poco de, ¿cómo le digo? En este momento están hablando de diatómico, monoatómico. Bueno, monoatómicos no cabría, pero sí diatómico, triatómico, por el número de elementos que conforman el compuesto, ¿sí? Entonces, ahí viene un problema porque también se puede... hay otra nomenclatura para llamarles a estos compuestos. No recuerdo bien cómo es cuando se trata de un tipo de elemento, de dos tipos de elemento, y que aquí también serían dos tipos de elemento, y no por el número de elementos. Entonces aquí decimos que es triatómica en el dióxido de carbono porque está formada de dos oxígenos y un carbono. Y eso ya es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, aquí, según Chan, el dióxido de carbono sería una molécula triatómica. Y yo hubiera esperado que hablar de moléculas polares y apolares es mejor hablar desde moléculas triatómicas. Pero claro, usted y todos diremos, ¿y qué pasa con las diatómicas como cloruro de hidrógeno, monóxido de carbono? ¿Dejan de ser polares o apolares? No, simplemente que en estos casos, cuando son solo dos átomos, nos debemos de referir al hablar de la polaridad al tipo de enlace. Entonces, por ejemplo, aquí nos están diciendo que estas moléculas diatómicas, por estar formadas de átomos diferentes, son de hecho polares. ¿Por qué? Porque su diferencia de electronegatividad es diferente de cero, ¿sí? Y por eso son moléculas polares y tienen momento dipolar. En cambio, en las moléculas diatómicas donde tienen átomos de un mismo elemento, como son estas que conocemos, estas son no polares. ¿Por qué? Porque su variación de la electronegatividad es igual a cero, eso ya vimos anteriormente, y también porque no presentan momento dipolar, es decir, su momento dipolar es igual a cero. ¿Sí? Ahora mire, esto a mí no me gusta de Chan porque, sí, ya, esto no me gusta de Chan porque nos distorsiona lo que nosotros sabemos, ¿no? Aquí, claro, dice podría tener momento dipolar, pero esto es solamente en el libro, no en la práctica, porque usted ya sabe que el dióxido de carbono, al ser una molécula lineal y al tener enlaces iguales, no tiene momento dipolar,
Entonces, aquí nos pone Chan una hipótesis que podría ser o tener momento angular el dióxido de carbono, cuando más bien hubiera podido ponerle aquí el dióxido de azufre, por ejemplo, ¿sí? En donde sabemos que el dióxido de azufre, por sus enlaces y por su par libre, sí tiene momento dipolar y por lo tanto también es una molécula polar, ¿sí? Y eso nomás es del momento dipolar, ¿no? Es decir, vendría a ser un complemento de lo que nosotros ya vimos acerca de la polaridad de las moléculas, cómo representar estas, cómo identificar que las moléculas son polares o apolares. Y aquí tenemos el otro ejemplo de el amoníaco, que ya sabemos, y aquí nos da otro que es el trifluoruro de nitrógeno. Note que estos dos moléculas, y eso es lo que usted tiene que también aprender, eh, son familias, ¿no? ¿Y por qué son familias? Porque tienen la misma estructura, lo único que cambia es el hidrógeno por un flúor, digo por los 3 hidrógenos por los 3 flúor, y, y la polaridad, podríamos decir que es que tienen la misma polaridad, ¿sí? Independientemente del tipo de átomos, ¿no? Porque si bien el flúor es mucho más electronegativo que el hidrógeno, pero de acuerdo a la geometría de la molécula y debido al número de electrones del elemento principal, deducimos, y eso ya vimos, que estas moléculas son polares. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Y aquí tenemos el caso de que estábamos hablando, ¿no? Del amoníaco y del trifluoruro de nitrógeno. En donde, mire, claro que siendo que las dos tienen momento dipolar, note que no es el mismo momento dipolar. Mientras el amoníaco tiene aquí 1,46 de Bayes, acá el trifluoruro de nitrógeno tiene 0,24 de Bayes. ¿Por qué será esto? No sé si alguien me podría indicar esta diferencia, porque mire que la diferencia casi es de 1,2 de Bayes. Y ahí habría que ver las electronegatividades, ¿no? La diferencia de electronegatividad entre nitrógeno e hidrógeno y entre nitrógeno y flúor. Note que en la tabla periódica nitrógeno y flúor están más cerca, ¿no? Y entonces la diferencia de electronegatividades, de hecho, ha de ser mucho menor entre nitrógeno y flúor que entre nitrógeno e hidrógeno. Y yo creo que por ahí va esta diferencia de momento dipolar. ¿Sí? Y claro, podríamos estar haciendo primero especulaciones que como la que yo les manifiesto, pero también luego confirmaciones, ¿no? Para ver qué es lo que influye y de hecho todos estos criterios influirán en los momentos dipolares. Entonces, de acuerdo a estos datos de momento dipolar, ¿cuál de las dos moléculas cuáles de las dos moléculas es más polar? ¿Qué dice usted? ¿El amoníaco o el trifluoruro de nitrógeno? A ver, ¿quién me dice? Sería el trifluoruro de nitrógeno, profe. Más polar. Sería el amoníaco. Sí. Sí, es el amoníaco. El amoníaco, porque verá que el momento dipolar nos indica cuán polares son
las sustancias. Si es que tenemos mayor polaridad, significa que el momento dipolar será mayor. Y ya dijimos que si el momento dipolar es igual a 0, se trata de moléculas apolares. Entonces, concluyendo, las dos moléculas son polares, pero más polar es el amoníaco. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el momento dipolar es 1,46 y el trifluoruro de nitrógeno, su momento dipolar es 0,24 de Weiss. ¿Sí? Y con los momentos dipolares podríamos estar también determinando, y mire, aquí vamos a ver en esta tabla cuán polares son estos compuestos, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, aquí los hidruros de los halógenos, ¿no? Los hidruros de los halógenos es interesante ver cómo varían los momentos dipolares. Y tenemos aquí el fluoruro de hidrógeno con 1,92, el cloruro de hidrógeno con 1,08 y mire el yoduro de hidrógeno con 0,38. ¿Sí? Habría que ver cuál es la variación de electronegatividad para estos compuestos y hacer una analogía entre momento dipolar y variación de electronegatividad para ver si coinciden, ¿no? ¿Cuál es más polar, cuál es menos polar? Aquí con el mismo criterio, entre el fluoruro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno, ¿cuál sería más polar? ¿Cuál sería más Pues sí polar? sería, profe, el fluoruro de hidrógeno. Sí, es el fluoruro de hidrógeno. Y entre el agua y el sulfuro de hidrógeno, El agua, sí, el agua. Ajá. porque el Y momento bipolar es mayor. sí, y entre el amoníaco y el dióxido de azufre, El dióxido de azufre. sí, el dióxido de azufre. Y aquí podríamos también hacer el análisis en base a los enlaces, ¿no? Mientras los enlaces de nitrógeno e hidrógeno son iguales, y claro, tiene par libre, entonces tiene este momento dipolar. En cambio acá el dióxido de azufre, al tener diferentes tipos de enlaces, además de su par libre, el azufre, entonces su momento dipolar es un poquito mayor. Claro que no es mucho, pero igual es mayor. Entonces, así las cosas, mire. Y aquí tenemos la geometría, ¿sí? No sé si tienen preguntas. Vamos a ver lo que nos dice aquí, que esto también es muy interesante, ¿no? Y aquí estamos entrando ya a un alcance, podríamos hablar, de la química orgánica. Usted en la química orgánica ha de ahondar más estos temas cuando hablamos de estos tipos de moléculas en donde los elementos periféricos, digámoslo así, tienen diferentes posiciones. Y ahí se habla de la posición cis y la posición trans del dicloroetileno. Entonces, cuando hablamos de la posición cis, cuando mire usted, por ejemplo, aquí los átomos de cloro están unidos, podríamos decir, pero claro, cada uno en su carbono, pero en la misma, bueno, digámosle hacia arriba. Y la posición de los hidrógenos es hacia abajo. A esta posición le denominamos cis. En cambio acá mire lo que sucede. Hay un intercambio, ¿no? Y digamos que la posición es diagonal, tanto de los hidrógenos como de los cloros. Y aquí decimos que la posición es trans, ¿no? Entonces, usted ve que solamente la ubicación de los átomos periféricos ha hecho que en el primer caso, el momento dipolar es 1,89 de Weiss y en el otro caso el momento dipolar es igual a 0. Entonces, mire usted cómo
aquí ya tiene influencia la ubicación de los átomos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Y esto es comprensible y se confirma con los gráficos, ¿no? Aquí los gráficos vemos que la geometría más simétrica, podríamos decir, está dada en el segundo gráfico, ¿no? En el gráfico de abajo. Hay una simetría. Yo siempre les hablaré de la simetría como sinónimo de orden y también en este caso sería de estabilidad, porque cuando hablamos de un momento dipolar igual a cero, como el caso del dióxido de carbono y ahora del transdicloretileno, estamos hablando de moléculas estables, ¿sí? No sé si tienen preguntas. Profe, y la vibración de la segunda ya dejaría de ser polar porque tendría cero como momento dipolar, o sigue siendo Sí, todo. no, es polar, es apolar. Por eso yo les digo, la ubicación tiene mucho que ver. Pero claro, esto sucede, y ojo, esto sucede cuando aquí tenemos un doble enlace. Y cuando tenemos el doble enlace, esto es un signo inclusive de estabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este doble enlace hace que los átomos de carbono y también los átomos periféricos no roten. Diferente es cuando este enlace sería simple y ahí ahí habría, digamos, una movilidad mucho más grande de estos átomos, ¿sí? Bueno, todo eso, como les digo, usted va a ahondar cuando estudie la química orgánica. Por lo pronto estamos viendo que las posiciones de los átomos en función de esta función, valga la redundancia, porque esta es la función de carbono-carbono doble enlace, que son iguales en las dos moléculas, porque claro, se trata del mismo compuesto, ¿no? Pero repito, en función de esta estructura, carbono-carbono doble enlace, es que se ubican los átomos periféricos para dar lugar a esta posición que se denomina cis y a esta que se denomina trans, y resulta que cis ha sido polar, pero en cambio trans ha sido apolar. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, aquí usted tiene toda una lectura para que haga sobre el significado del uso del horno microondas. ¿Qué sucede con las moléculas? Y aquí tenemos también unos ejercicios, ¿no? En donde usted ya podría predecir qué tipos de moléculas son estas. ¿Sí? Eso ya hemos hecho. Por ejemplo, bueno, el bromuro de cloro no, o el cloruro de bromo, perdón. Cloruro de bromo. ¿Por qué no bromuro de cloro? A propósito, ¿quién me puede decir? ¿O será también bromuro de cloro? Y mire usted cómo se pueden formar estos compuestos, ¿no? ¿Por qué se lee de derecha a izquierda? O sea, se nombra los elementos de derecha a izquierda. Sí, pero a ver, ¿pero por qué? Y ahí viene una norma general en nomenclatura. ¿Cuál sería la norma? ¿No era por la electronegatividad, profe? Sí, sí, es la electronegatividad y aquí podríamos ya deducir cuál es más electronegativo. Claro.
El cloro. Entonces verá, los elementos más electronegativos siempre van a la derecha y los menos electronegativos van a la izquierda. Y cuando es más electronegativo, como en este caso el cloro, asume el número de oxidación 1 menos. Y en el caso del bromo, vendría a ser 1 más. De otra manera, no pueden formar compuestos. Yo ya les he dicho que lo importante, la importancia que tiene los números de oxidación, en donde si usted no sabe números de oxidación, fácil es equivocarse en las fórmulas. Mire, esta por ejemplo es una fórmula simple, ¿no? Y más aún en las fórmulas desarrolladas. Entonces, mire usted aquí también, ¿no? El trifluoruro de boro. El flúor es 1 menos, el boro es 3 más. Y claro, ahí es más comprensible, ¿no? Lo mismo sucede en esta molécula, ¿no? Es el diclorometano, sería, ¿no? En donde aquí tenemos asimismo, ¿por qué le ponemos al último al cloro? Porque es el más electronegativo. Porque de pronto alguien dice, no, ¿y por qué yo no le puedo poner CCl2H2? Es por esa norma, ¿no? De que siempre debe estar el más electronegativo a la derecha y el menos electronegativo a la izquierda. ¿Sí? De estas 3 moléculas, ¿cuál no tiene momento dipolar? Por ejemplo, digamos, el cloruro de bromo. ¿Tiene o no momento dipolar? Él sí tiene, profe. Sí, el trifluoruro de boro. Y ahí venimos estamos en problemas porque resulta que no es el mismo criterio del cloruro de bromo, ¿no? Porque digamos que los enlaces son polares, pero la molécula es apolar. Por lo tanto, el momento dipolar no tiene. Es igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene, ¿cómo es? Enlaces libres, el boro? No es de enlaces, pares libres. Pares libres, perdón, profe. Ya, Por eso, y pero porque tiene simples enlaces. sí, pero también los enlaces, aunque sean simples, son iguales, ¿no? ¿Verdad? Eso también hay que tomar en cuenta porque va a ver, veamos y hagámosle y ahí ya les voy a poner a ver, estamos en el trifluoruro de boro, ¿sí? Sí están viendo la pantalla de Word, Sí, profe. Sí, profe. ya. Entonces verá, ahí tenemos el trifluoruro de boro, pero si yo le digo, eh, ya, ahí, ¿qué es lo que hice en este momento? Diga nomás, se inventó una fórmula. Pero bueno, o sea, ¿para qué o cuál es la idea? Primero, le puse al más electronegativo a la derecha. Segundo, le sustituí a 2 flúor por 2 cloros. Pero se trata de la misma molécula. Claro, cambiados los flúor, ¿no? Entonces, yo le pongo esto porque, bueno, debe existir esta molécula. Pero ¿qué sucede cuando hacemos las estructuras? Veamos. Y para cuando, porque David dijo es que son enlaces simples. Sí, son enlaces simples los de fluoruro y no, y claro que por eso dice es que vamos a, eh, digamos, la molécula es apolar, pero
aquí vamos a ver que sí, esa es una de las razones, pero más allá de eso, no sé si usted ya nota lo que quiero hacerles notar especialmente, de que en cambio la otra molécula es igual, tiene digamos, tres enlaces simples, pero la pregunta que yo les hago es, ¿tendrán la misma distancia de enlace? Perdón, ya se me fue ese. A ver, ¿tendrán la misma distancia de enlace? A pesar de que son simples. ¿Qué dicen Sí tiene. ustedes? Boro, cloro, que boro, No flúor. tiene. No, no tienen. No tiene. Entonces, mire, esa es la diferencia. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tipo de, cuál será el momento dipolar para esta molécula y para esta otra? Aquí, ¿qué será? ¿Será cero? En la primera es 0. ¿Y en la otra? Varía por los diferentes elementos los que forman al compuesto. Entonces, ¿será diferente de cero? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Ya, entonces mire, ahí hay que tener cuidado, a pesar de que los enlaces son simples de las dos, a pesar de que el boro no tiene pares libres, pero ojo, las distancias, por eso yo les he dicho, no solo se fijen en el tipo de enlace, sino también en las distancias, ¿no? Porque podríamos decir, no, los tres son enlaces simples, sí, sí, pero boro-cloro es diferente que boro-flúor, ¿sí? Y así de este tipo de compuestos hay que revisar bien, primero haciendo la fórmula desarrollada, luego también viendo si es que el elemento principal no tiene pares libres, para de esa manera identificar si la molécula es polar o es apolar. Entonces, mire, aquí decimos que esta sería polar y esta sería apolar, ¿sí? ¿Listo? Y en el caso del diclorometano, ¿qué será? ¿Polar o apolar? ¿O tiene momento dipolar o no tiene? ¿Qué dice usted? Sería polar. Sí, es ¿Perdón? polar. Sería Sería polar. 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 Es polar, sí, por el mismo criterio, ¿no? Note Ujú. que esta es una derivación del metano, CH4. ¿Qué pasó con el metano? Dos hidrógenos fueron sustituidos por el cloro, igual que lo que hice yo con este compuesto, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado. Y ahí tenemos, ¿no? Que el diclorometano es una molécula polar. Aquí la pregunta, ¿el cloruro de aluminio, que tendrá momento dipolar o no? Y ubíquese nomás en la tabla periódica, ¿dónde está el aluminio? Sería un momento apolar. Dipolar a polar. A ver, ¿tiene momento dipolar o no? No tiene. Sería polar. Sí, no tiene momento dipolar y por lo tanto es apolar, ¿sí? Ujú. Bueno, esta teoría de enlace valencia no vamos a ver. Y pasamos directo a lo que son las hibridaciones. Entonces, ahora sí, vamos a ver, no sé si tienen preguntas acerca de las hibridaciones.
Y vamos a ver rapidito lo que sucede con las hibridaciones en los compuestos orgánicos, ya como último tema. No sé si alguien se preparó para ganarse los puntos. Y si no, le hacemos rapidito. No es difícil. Yo, profe, pero no sé si estará bien. No, haga el esfuercito. Si es que está bien, le ponemos un adicional. Bueno, Y si no, pues le digo simplemente, no, qué pena, porque yo le he tenido que ayudar. Entonces, no se dejará ayudar para que tenga la nota o los puntos necesarios. ¿Sí? ya, profe. Ya. A ver, siga. Ya, bueno, en la hibridación de las moléculas que contienen dobles y triples enlaces, primero vamos a empezar con las que contienen dobles enlaces. Ya, las que contienen dobles enlaces podemos ver aquí como el etileno, que es uno de los ejemplos. Esta molécula primero sabemos que tiene geometría plana. En su estado fundamental, como ahí está en la pantalla, tenemos que el carbono tiene dos pares en el 2s y dos en el 2p, en el orbital 2p. Cuando estos electrones como decir, salta un electrón para tener mayor estabilidad y poder compartir sus cuatro enlaces, salta al último recuadro del orbital 2p. Entonces, para cuando da un doble enlace, tenemos que se utiliza la hibridación 2sp2, pero tenemos un enlace libre, que es el 2pz, el cual al quedar libre va a formar otro enlace entre carbono y carbono por el traslape lateral de este enlace, el cual va a formar un enlace sigma y un enlace pi, el cual el enlace sigma es el primero que une a los carbonos y el enlace pi es como una nube electrónica entre los carbonos. Entonces ese sería el doble enlace. Puede bajarle un poco más, profe, por favor. Claro, sí. Otro poquito. Ahí. Ya. Ahí podemos ver en el primer gráfico, tenemos cómo están los enlaces, las nubes electrónicas para el carbono y para el hidrógeno. Entonces, en el segundo gráfico podemos ver cómo el enlace del 2pz se forma una nube electrónica sobre el enlace, el primer enlace del carbón, que haría el segundo enlace, formando este traslape lateral que tiene, haciéndole el enlace pi. Entonces, en el tercer gráfico ya podemos ver la unión de estos dos primeros gráficos. Ese sería del doble enlace. Ya. No sé si tienen preguntas sus compañeros, si está bien explicado. No, profe, sí le entendí. Bueno, yo le quisiera hacer dos preguntas. Primero, ¿qué tipo de hibridación tiene el carbono? ¿Y de dónde salen los enlaces sigma? Ya, bueno, la hibridación que tiene el carbono es la sp2, debido a que solamente coge dos electrones de su orbital p y un electrón que lo deja libre, que sería el 2pz, forma este traslape, de donde el enlace sigma
es el enlace principal entre carbono y carbono. ¿Y qué pasa con los enlaces sigma hidrógeno-hidrógeno? Los enlaces sigma, hidrógeno. ¿O no tiene? No, esa parte sí no le consulté bien. No, es simple, porque mira, usted mismo ya lo dijo. Mire, lo que pasa es que en el caso del carbono, y regresamos acá rapidito, ¿no? En el caso del carbono, usted muy bien dijo que en primera instancia la hibridación es esta, SP3. Pero cuando se produce el doble enlace, solamente se usan para, digamos, como orbitales hibridados, estos tres, formando la hibridación SP2. Y queda, digamos, sin hibridación el 2pz. Entonces, estos orbitales de SP2 son los responsables del enlace sigma, ¿no? Ya, profe. En donde aquí, mire, en donde aquí el carbono, justamente por esos tres enlaces o por esos tres electrones hibridados, justifica la geometría trigonal plana, ¿sí? Ya, profe. Entonces aquí tenemos los enlaces sigma, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y acá están, ¿no? Mire, 1, 2 y 3, enlace sigma, producto de un enlace simple que forma la hibridación SP2. Pero ¿qué pasa acá? Mire, esto es interesante de reconocer. Mientras aquí los enlaces hibridados, ya dijimos, son asimétricos, ¿recuerdan? Acá, en cambio, el 2pz de cada carbono no están hibridados, están simétricos. Y esa es la diferencia entre un orbital hibridado y un orbital simétrico. Aquí yo le pregunto, el carbono, ¿cuántos orbitales hibridados tiene? Cada ¿Dos? carbono. Cada carbono, ¿cuántos orbitales hibridados tiene? 3. Claro, 3. Y esos orbitales hibridados regresamos